y otras veces más pueden ser simples desconocidos. Y por si no fuera poco, aún el gobierno. Y es en este tipo de situaciones que a veces llegamos a confundirnos y sentimos como que estamos solos porque parece ser como si Dios estuviera desconectado. Parece ser como si Dios nos hubiese abandonado. Y es por eso que algunos han llegado a creer en el deísmo. El deísmo es el pensamiento que afirma que Dios se alejó después de haber creado el universo entero. El deísmo establece que Dios en algún tiempo creó el universo, pero luego dejó de interactuar con él, dejando que funcionara según las leyes físicas y naturales. El deísmo, de alguna forma u otra, acepta la existencia de Dios, pero no cree que Dios intervenga activamente en el mundo después de la creación. Pero mis amados, como creyentes de las Escrituras, nosotros no podemos darnos el lujo de pensar así. Pensar así es estar muy, pero muy lejos de la realidad. Dios se encuentra hasta el día de hoy activamente involucrado con su creación. Y escuchen esto, Dios tiene realmente un plan para la humanidad y ese plan es perfecto. Es un plan que Dios lo planeó estratégicamente desde antes de la fundación del mundo. Era y es un plan único e insuperable. Pero saben, ese plan, debemos de tener esto bien claro, no es uno que gire alrededor de nosotros. Ese plan es uno que gira alrededor de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos siempre que el Señor siempre es el centro de todo, no nosotros, no es el hombre, es Dios siempre. Y aunque por el pecado del hombre, tanto él mismo como toda la creación llegaron a arruinarse, el Hijo Jesucristo ha venido para restaurar todo a través de su exaltación, como ya hemos visto en el capítulo 1, pero también como veremos hoy, Jesucristo ha venido para restaurar todo a través de su humillación. Mientras el capítulo 1 enfatiza en la divinidad del Hijo, ahora podemos ver en el capítulo 2 cómo el tema ahora se torna en su humanidad. O sea que dos naturalezas, la divina y la humana. La divina exalta al Hijo y en ella nos ha demostrado su superioridad, pero en su humillación, pero en su humanidad veremos al Hijo sí exaltado y glorificado, pero ahora lo veremos en su humillación. Y esto último, amada iglesia, la humillación del Hijo, nos ayudará a vernos en Él, ya que como seres humanos muchas veces tendemos a alzarnos y tendemos a tener un alto concepto de uno mismo, por lo que la humillación del Hijo nos animará a ver nuestra vida en Él, afirmando lo que el apóstol Pablo les dijo a los colosenses en el capítulo 3 de su carta a ellos, en el versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y como dijo también un autor, y lo cito, la nueva vida que nosotros tenemos en Él es una vida conforme a su humanidad. Fin de la cita. Y es en ese sentido que el Hijo es el modelo de lo que nosotros debemos de ser en nuestra humanidad. Pues queremos ser como Él. Queremos imitarlo en todo. Aspiramos a vivir como Él vivió. Anhelamos seguir su ejemplo. Nuestro anhelo mayor es parecernos a Él. Así que, mis amados, que esta palabra sirva para que nos esforcemos en nuestra búsqueda por conformarnos a la imagen
de Cristo, quien de acuerdo a nuestro texto es único en su humanidad, por lo cual, dice nuestro texto, fue coronado de gloria y de honra. Y ese precisamente será el título de nuestro sermón: coronado de gloria y de honra. Hasta el versículo 4, el autor de Hebreos nos ha estado exhortando con urgencia a no descuidar una salvación tan grande. Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor Jesucristo y confirmada después por quienes le oyeron. Y fue también autenticada por Dios mismo con señales, prodigios y dones del Espíritu Santo. Pero ahora, al llegar al versículo 5, el autor de Hebreos cambia de enfoque. Deja a un lado la advertencia de no ignorar la salvación para entonces explicar el por qué esa salvación es importante. Así que vamos a ver esto en el versículo 5, y mi oración es que nosotros podamos ser ricamente bendecidos por esta palabra. Observemos rápido y juntos el versículo 5 del capítulo 2. Porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. El autor de la carta a los Hebreos, volviendo una vez más al tema de los ángeles, quienes, como hemos visto, son seres extraordinarios, seres inteligentes y poderosos, ahora nos quiere decir algo más sobre ellos. Nos afirma que a pesar del lugar que ellos tienen y sobre todo a pesar de su poder, ellos, los ángeles, no tendrán dominio del mundo venidero. Los ángeles no tendrán autoridad sobre él. Y tal vez nos preguntaremos, ¿cuál mundo venidero? ¿A qué es lo que se refiere el autor de la carta a los Hebreos? Bueno, aquí el autor se refiere específicamente al mundo futuro, mejor conocido como el reino milenial. Ese periodo de tiempo, escuchen esto, de 1000 años literales en el que Cristo reinará físicamente sobre la tierra desde Jerusalén, cumpliendo las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Promesas que aún no se han cumplido, pero que se cumplirán en esos 1000 años aquí en la tierra literalmente. Literalmente, promesas como la tierra prometida a Abraham y a su descendencia, Génesis capítulo 15, promesas como el reino eterno de David, segunda de Samuel capítulo 7, promesas como un tiempo verdadero de plena paz y de justicia, Isaías capítulo 2, capítulo 11, Miqueas capítulo 4, y podríamos seguir. Pero ese mundo venidero, una vez más, el autor de la carta a los Hebreos afirma que los ángeles no tendrán dominio sobre él, no tendrán autoridad sobre él. Pregunta, entonces, ¿quién tendrá dominio? Respuesta, ese dominio estará sujeto a Cristo. Por lo que todos nosotros deberíamos de estar pero súper contentos, muy contentos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que nuestra esperanza no descansa en seres espirituales. Tal vez mucha gente e incluso algunos cristianos genuinos dependan demasiado de los seres espirituales, de los ángeles. Nosotros no. Nosotros no descansamos en ellos. Descansamos únicamente y exclusivamente en Cristo. Nuestra esperanza descansa plenamente en Cristo Jesús. Siempre, siempre. Zacarías capítulo 14 y versículo 9 nos afirma la realidad de que Cristo tiene y tendrá dominio completo sobre el futuro.
Dice el capítulo 14 de Zacarías, versículo 9, y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Así que, mis amados, descansemos sabiendo que el futuro se encuentra en las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Y escuchen, lo mejor de todo es que nosotros también estaremos con Él. ¿Sabía eso? Cristo tendrá dominio sobre toda la tierra durante ese tiempo, pero nosotros estaremos con Él. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. 1000 años, 1000 años literales. Ahora observen lo que dice el versículo 6 de ese mismo capítulo en Apocalipsis. Dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él. ¿Cuánto? 1000 años. 1000 años literales. Así que, volviendo a nuestro texto, los ángeles no tendrán dominio en el mundo venidero. Y mientras más adelante el autor nos dirá exactamente quién es el verdadero heredero de ese dominio, que, como he mencionado, es Cristo, podemos apreciar a continuación cómo el autor hace una especie de pausa en el siguiente versículo para entonces hacer referencia de un pasaje en el Antiguo Testamento para centrarse en el hombre, o sea, en el ser humano por un momento. Versículo 6, Hebreos capítulo 2, versículo 6. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Así que antes de entrar de lleno para hablar sobre Cristo y sobre su dominio, el autor quiere considerar por un momento al hombre y cómo éste ciertamente juega un papel en el plan de Dios, recordando y teniendo en cuenta que nosotros no somos el centro. Mas, sin embargo, aquí el autor quiere hacer o considerar al hombre por un momento. Aquí básicamente el autor está reflexionando sobre lo asombroso que es que Dios, siendo tan grande y tan poderoso, se interese de alguna forma por los seres humanos y especialmente por tener una naturaleza pecaminosa, especialmente porque el hombre es frágil y muy pequeño delante de sus ojos, especialmente porque en realidad somos considerados como nada delante de Dios. Y la pregunta que hace el autor no es una pregunta de duda o de incertidumbre, sino que en realidad es una pregunta de asombro. El autor se está maravillando como diciendo, ¿cómo es posible que Dios, el Dios alto y sublime, el Dios todopoderoso, el Dios que lo sabe y lo conoce todo, cómo es posible que ese Dios se preocupe tanto por nosotros? ¿Cómo es posible? Y con esto el autor nos recuerda acerca de la dignidad del hombre, y especialmente después de su caída. Y todos sabemos que el hombre cayó y feo, cayó terriblemente de la gracia de Dios. Todos estamos en esa posición. Somos pequeños delante de Dios. Pero el autor hace esto, hace un paréntesis, hace una pausa para considerar al hombre y hace esta pregunta, no de duda,
ni de incertidumbre. Es una pregunta que realmente asombra. Y una vez más, después de la caída del hombre, vemos cómo Cristo restaurará al hombre en el futuro. Delante de Dios tenemos o estamos en una posición ya segura, pero aún no hemos llegado ahí. Y lo sabemos porque en nuestra carne aún reside un remanente de pecado que no será completamente erradicado hasta ese momento más adelante. Y observen la pregunta de nuestro texto. Dice, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre? Mientras muchos responderían exaltando al hombre, básicamente glorificándole a él, la pregunta aquí de la Escritura tiene otro enfoque. Como hemos visto, el hombre en el principio fue creado con dignidad. Pero no solo eso, observen cómo lo creó Dios en el siguiente versículo. Dice el siguiente versículo que Dios lo creó apenas menor que los ángeles, pero coronado de gloria y de honra. Versículo 7. Hebreos capítulo 2, versículo 7. Aquí está hablando del hombre, no está hablando todavía acerca de Cristo. Recordemos que el autor está haciendo una pequeña pausa, está considerando al hombre. Y de esta forma fue como Dios le creó, con dignidad. Pero versículo 7, le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Básicamente aquí el versículo nos dice que Dios le dio al hombre dominio sobre la creación. Y todos ustedes recordarán, en el principio, en el Génesis, Dios lo estableció así. En los primeros capítulos de Génesis. Ahí desde el inicio vemos cómo esto fue el diseño original de Dios. Y aunque el hombre en realidad, como hemos mencionado, es pequeño y pero muy pequeño, noten cómo el autor de Hebreos dice que es menor que los ángeles. Pero aún así el hombre fue creado con un propósito glorioso. ¿Cuándo fue la última vez que usted consideró eso? Sí, reconocemos nuestra pequeñez delante de Dios. Reconocemos que en realidad somos como una hoja o como una planta que deja de existir de un día para otro. Pero aún así, Dios realmente y teológicamente hablando, nos creó con un propósito glorioso. Ese fin no es un fin que se centra en nosotros, no es un fin que nos glorifica, es un fin que glorifica finalmente a Dios, quien ha sido nuestro creador. Hemos sido no para ser grandes y tener un nombre, como de hecho muchos lo buscan. Incluso esto es lo que buscan muchos hombres dentro de la iglesia. Pero el propósito glorioso al cual la Escritura se refiere es un propósito más, pero mucho más grande que cualquier otra cosa. Primeramente, es para darle la gloria a Dios y específicamente para vivir para Él y de acuerdo a su perfecta voluntad, pero ante todo, hemos sido creados para gobernar bajo la autoridad de Dios. Observen el texto. Y el autor, haciendo la pregunta, ¿qué es el hombre?, él mismo responde, o la Escritura responde, citando básicamente el Salmo número 8. Y dice nuestro texto, citando a la Escritura del Antiguo Testamento en el Salmo 8, hablando del hombre, dice: le coronaste de gloria y honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ahí está.
se le dio dominio al hombre sobre la creación. ¿Sí o no? Hemos sido creados con un propósito glorioso. Mientras nos enfocamos demasiado en nuestros propios intereses, olvidando a nuestro Creador, la Escritura hoy nos recuerda que sí, en efecto, fuimos creados, pero con el propósito que le trae toda la gloria a nuestro Dios. Observen el versículo 8 ahora de nuestro pasaje en el capítulo 2 de Hebreos. Continúa diciendo el autor, citando el Salmo número 8, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Todo está sujeto bajo el dominio del hombre, pero observen que reside un problema, y pero muy serio. Noten lo que dice el texto en el versículo 8 hacia el final. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. O sea que el hombre no solamente ahora no puede ejercer ese dominio sobre la creación, él mismo no puede controlarse. Ha perdido dominio de sí mismo y por eso no puede dejar de pecar. O sea que ya no podemos gobernar como Dios quiso que gobernáramos. Ahora ni siquiera podemos controlar lo que estamos haciendo. El pecado ha inundado las mentes, los corazones, las vidas de los hombres, y ese es un problema pero muy serio. Pero saben, esto nos debe de llevar a la humildad. A estas alturas no podemos darnos el lujo de vivir en altivez, sino más bien es tiempo de reconocer que necesitamos desesperadamente su ayuda y al mismo tiempo necesitamos desesperadamente anhelar su redención. ¿Cómo? ¿O cuándo? Cuando veamos ese dominio cumplido en Cristo Jesús. No será sino hasta ese entonces que podremos verlo finalmente realizado. Versículo 9, ya casi terminamos. Capítulo 2, versículo 9. Noten por favor ahora el contraste. El hombre está caído y no puede ejercer ese dominio glorioso. Sin embargo, aquí vemos la solución. Versículo 9, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Una vez más, noten el grande contraste. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí ya está hablando de Cristo. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero vemos a quién, a Jesús. A Jesús. ¿Pero qué de Jesús? Bueno, eso es lo que estaremos viendo por el resto del sermón y lo haremos en 4 puntos sencillos. Primeramente, estaremos viendo su humillación. Segundo, estaremos viendo su coronación. Tercero, estaremos viendo su muerte. Y número 4, el efecto de su muerte por los elegidos. Veamos primeramente su humillación. Noten el texto en el versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Aquí claramente podemos ver una referencia de la encarnación. O sea que Dios en la persona de Cristo se hizo hombre como nosotros.
exactamente como nosotros, en todos los sentidos, excepto uno: sin pecado. Sin pecado. Y aunque Jesucristo es divino, justo como estaba establecido en el primer capítulo de Hebreos, Él, de acuerdo a nuestro texto, es también un hombre. Es Dios y es hombre al mismo tiempo. Una persona, dos naturalezas, divino y hombre. Y en su humanidad, lo que el autor de Hebreos dice es que Jesús básicamente se hizo inferior a los ángeles. ¿Cómo y en qué sentido? En el sentido de asumir una naturaleza limitada por su humanidad. Ahora, aclaramos, nunca dejó de ser Dios. Nunca. Incluso estando en el vientre de su madre, Él era Dios. Simplemente lo que el autor está tratando de decir es que Él asumió esa naturaleza que estaba limitada por ser hombre. Lo que significa que Jesús como hombre sufrió, sintió dolor, sintió tristeza, y dice el versículo, uno de los versículos más cortos de la Biblia, Jesús lloró. Pero ante todo, como hombre, Jesús experimentó la muerte. Cuando salimos a evangelizar, siempre, casi siempre les digo a las personas con las que puedo tener el privilegio de compartir el evangelio, 10 de 10 personas mueren. Y Jesús como hombre también murió, experimentó la muerte. Y esto es precisamente lo que el apóstol Pablo describe en la carta a los Filipenses en el capítulo 2, comenzando desde el versículo 6, que yo se los leo. El cual, hablando de Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló voluntariamente, se hizo menor que los ángeles tomando forma humana. Voluntariamente asume una posición inferior a la que le correspondía en el cielo, convirtiéndose en hombre para entonces así experimentar el mundo justo como lo experimentan los demás hombres. Jesús, una vez más, experimentó el sufrimiento y la tentación y finalmente murió. Sí, como todo hombre, murió para el beneficio de hombres pecadores. ¿Sabías esto tú? ¿Sabías que Cristo vino y se hizo como uno de nosotros precisamente para salvarte de tus pecados? ¿Sabías que no hay ni habrá ningún otro hombre que pueda hacer esto o por sí mismo o por ti? Tenía que ser un hombre perfecto. Tenía que ser Cristo Jesús. Tenía que ser Dios en la persona de Cristo. ¿Sabías esto? ¿Sabías esto? ¿Sabías que solamente Él puede acercarte a Dios? ¿Sabías que solamente a través de la fe en Él tú puedes ser justificado delante de Dios? ¿Sabías que solamente a través de Él tú hoy mismo puedes ser declarado justo delante de Dios? Si no lo sabías, he aquí, Él es el Cordero sin mancha y sin pecado. Él es el único que puede borrar la mancha de tu pecado. Así que ven
sin demora, ven sin espera, ven a Cristo en esta hora. Él se humilló voluntariamente, se hizo menor que los ángeles para que tú no tengas que morir. Ven a Él, ven a Cristo. Él se humilló al identificarse con los suyos. Observen rápidamente lo que dice el versículo 18 de este mismo capítulo de Hebreos. Versículo 18. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Jesús se identifica con los suyos. Y de esa forma comparte su experiencia humana, convirtiéndose así en un sumo sacerdote para ellos. Un sumo sacerdote que es misericordioso y fiel. Y al experimentar las mismas tentaciones y los sufrimientos que los seres humanos también padecen, Cristo, a diferencia de todos nosotros, Cristo demostró su humildad. Mientras el hombre tiende a quejarse y a llorar y apartarse del mundo, y si eres cristiano, apartarte de la iglesia, Cristo demuestra su humildad. Segundo, vemos su coronación. Después de su humillación, haciéndose hombre, Jesús es coronado. Versículo 9. Continuamos con el segundo punto. Versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra. Ahora el autor resalta el estado exaltado de Jesús. Aunque Él fue humillado, ahora, hoy mismo, Él reina en gloria y honra. Ahora cabe mencionar que esta coronación no solamente Jesús la recibe por mérito de su divinidad, que en realidad Él siempre la ha tenido, sino que Jesús es coronado por su obra redentora cumplida en su estado de humanidad. En otras palabras, Jesucristo es el hombre exaltado. ¿Por qué? Porque a diferencia de todos los demás hombres, Jesús, como el verdadero hombre, realmente cumple el Salmo número 8. Él sí, Él lo cumple y a perfección. Y de hecho, el resto del Nuevo Testamento lo confirma. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 15, versículo 27. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Efesios capítulo 1, versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y noten lo que dice, lo que acabamos de cubrir en el versículo 8 del capítulo 2 de Hebreo. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Aunque aquí está hablando del hombre, una vez más Jesucristo realmente lo cumple a perfección. Todo está sujeto a Él y será sujeto a Él en el futuro también. Cristo ha sido coronado de gloria y de honra. Dice el autor, y lo cito: la gloria habla de su dignidad divina restaurada públicamente, y la honra habla del reconocimiento de su obediencia y amor redentor. Fin de la cita. Ahora entendamos que esta exaltación no es solamente con el fin de proveer a Cristo simples títulos honoríficos, no. Esta exaltación es básicamente la afirmación divina del Padre de que su Hijo ha cumplido perfectamente su voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo del 9 en adelante, yo se lo leo, dice:
por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? ¿Con qué motivo? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Simplemente, después de haber escuchado esto, podemos concluir una sola cosa: que esto es glorioso. Es glorioso y muy glorioso, mis amados. Pero ¿saben qué? Hay algo aquí. Es glorioso, sí, pero ¿a precio de qué? A precio de su muerte. Y ese es precisamente el siguiente punto: su muerte. Versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Aquí se ve que su exaltación está ligada directamente a su sufrimiento, lo que esto fue el camino a la gloria, el ir a la cruz. La cruz le trajo a Cristo gloria. La muerte de Jesús le trajo gloria completa. La muerte de Cristo, entendamos, no fue una muerte accidental, fue trágica, pero no fue algo no planeado. La muerte de Cristo en realidad fue intencional. ¿Por qué? Porque su muerte debía de ser una muerte sustitutiva, salvando así a hombres de toda lengua y de toda nación. Aunque aquellos hombres malvados, tanto los judíos religiosos como los romanos, ¿verdad?, ejecutaron, uno planeó y el otro ejecutó, aunque ellos lo planearon así, esto iba más allá de eso. En la mente de Dios ya estaba preorquestado así. Y ese es precisamente el siguiente punto de nuestro pasaje. La muerte nos lleva a decirnos cuál es el efecto de su muerte por los elegidos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Y noten lo que dice hacia el final: para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Noten lo que dice aquí, esta última parte del versículo 9: por la gracia de Dios. O sea que la muerte de Cristo, su motivación es una que es impulsada, si queremos decirlo así, por la gracia divina. No fue impulsada por el mérito humano, no. Dios salva por gracia para el bien de todos. Es la gracia de Dios. No es lo que hagamos o lo que no hagamos. Es por gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. Y de hecho, noten cómo dice esta última parte, cómo lo traduce la Nueva Versión Internacional. Así, por la gracia de Dios, la muerte que Él sufrió resulta en beneficio de todos. De todos. Ahora noten por un momento las meras últimas palabras de este versículo, del versículo 9, donde dice: por todos, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pregunta, ¿aquí el autor está hablando de universalismo? O sea, ¿está haciendo alusión de que Dios por la muerte de Cristo salva a todos? ¿Qué dicen ustedes? Todos
no significa cada ser humano sin distinción. O sea, Cristo no murió por todos los hombres de todos los tiempos. De hecho, si fuese así, pues qué suave, ¿no? Todos vivamos en este mundo sin ninguna preocupación. Justo así como los que pensaban que no había resurrección en los tiempos de Pablo, si fuese así, en este caso, si Cristo murió por todos, pues, como dice 1 Corintios capítulo 15, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Y tomando en cuenta nuestro texto, que Cristo ya nos salvó, que Él ya murió por todos, aquí en realidad no se refiere a todos los hombres, se refiere específicamente a un cierto grupo de hombres. Se refiere a todos los que el Padre le dio, es decir, a los elegidos. Anuncio, tome ese libro que mi hermano Jacob le recomendó en esta mañana. Lléveselo a casa, léalo y reléalo una vez más, y que el Espíritu de Dios pueda convencerle, por si aún no está convencido, de que Dios solamente, o Cristo solamente salva a sus elegidos. Juan capítulo 6, versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, sin lugar a duda, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo. Noten la apelación a su autoridad, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Aquí nada es nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nosotros como iglesia local creemos en lo que se conoce teológicamente como la expiación limitada, o también conocida como redención particular. Así que una vez más, versículo 9, parte final: por todos debe de entenderse como por todos los que Dios lleva a la gloria. Ahora observen rápidamente lo que dice el versículo 10, que estaremos viendo para el próximo sermón de esta serie. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos, es decir, los elegidos, a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. No de todos, no del resto del mundo, de ellos, de ese grupo específico. O sea, de ti y de mí. O sea que aquí se está refiriendo a de personas con un nombre particular, un nombre específico y un apellido específico también. Para concluir, mis amados, la exaltación de Cristo, la coronación de gloria y de honra trae un resultado también glorioso para todos nosotros. Por lo que podemos estar seguros de que Él es nuestra seguridad, nuestra total seguridad ahora, en el presente, pero también en el futuro. La coronación de gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo es nuestra esperanza futura. Y es por eso que descansamos en ello. No confiamos en los ángeles, aunque como vimos en el capítulo 1, versículo 14, son espíritus ministradores para aquellos que han de alcanzar la salvación. Pero finalmente no descansamos en ellos, descansamos en Cristo Jesús. Él en su humillación se identifica con nosotros, pero en su exaltación Él nos
representa delante del Padre. Él como el segundo Adán, el verdadero hombre, el fiel sumo sacerdote, nos representa delante de nuestro Dios. Y es por eso que cuando nosotros estamos por los suelos, cuando tal vez estamos sufriendo tentación, cuando aparentemente existe una derrota en nuestra vida, cuando parece ser que no nos va bien en nada, vemos no nuestra condición, sino vemos a aquel que es exaltado, que ha sido coronado de gloria y de honra, como aquel que en el futuro tendrá el dominio completo de todo. Lo tiene hoy, ciertamente lo tiene, pero la Escritura nos afirma y nos promete que habrá un futuro, un mundo venidero, un reino milenial de 1000 años literales, donde Él cumplirá finalmente todas las promesas que se encuentran en el Antiguo Testamento. Y como mencioné, lo mejor de todo eso es que nosotros estaremos juntamente con Él. Cristo ya fue coronado y eso significa que la victoria ya ha sido ganada. Así que, ¿de qué forma deberíamos de vivir nosotros? Bueno, confiados, esperanzados siempre, en todo momento, pero también no olvidemos esto, debemos de vivir con humildad. Así como Cristo fue humilde, recordemos, tenemos que imitarlo, vivamos nosotros también así. Algún día compartiremos su gloria, no porque lo merezcamos, sino porque estamos unidos a Cristo. Para concluir, Cristo fue hecho menor que los ángeles. Él padeció la muerte y fue coronado de gloria y de honra por amor a cada uno de nosotros. Y si tú eres creyente, no lo olvides. Cristo hizo todo esto por ti. Por ti. Su humillación fue real, su sufrimiento fue realmente profundo. Pero como hemos visto, su exaltación es una que es gloriosa y es una que dura y perdura por toda la eternidad. En otras palabras, como dijo un autor, esta coronación es la respuesta del cielo a la obra perfecta del Redentor. Y como dijo otro comentarista, en Cristo vemos el camino del reino, primero la cruz y luego vemos la corona. Ya casi estamos ahí. No te rindas, no te rindas. En un abrir y cerrar de ojos, esto ya habrá pasado. ¿Sabes? Disfruta lo que tienes, disfruta a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, disfruta a tu iglesia local, disfruta de los dones que Dios te ha regalado. Pero todo esto pasará. Algún día estaremos con Él. ¿Lo anhelas? ¿Lo anhelas? Deberías estarás con Él en ese mundo venidero. Es una promesa. Ahí estaremos tú y yo, glorificándole por toda una eternidad. Estos cantos que hemos cantado han sido gloriosos, ¿sí o no? Pero cuando estemos allá arriba, no se compara. No se compara. Por lo tanto, vivamos entonces a la luz de la gloria de Cristo, con nuestros ojos puestos fijamente en Él, en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, sabiendo que donde Él se encuentra ahora mismo reinando, ahí mismo estaremos junto con Él. Pero si aún no has venido a Cristo, te imploro una vez más que vengas hoy mismo a Él. No digas solamente que crees, vívelo con tu vida. Obedece a Cristo Jesús.
Arrepiéntete realmente, genuinamente de todos tus pecados. Y la Escritura te promete que Él te perdonará. Si tú vienes a Él con un corazón sincero, Él te va a recibir, no te va a rechazar. Y Dios te perdonará. Escucha esto otro. Aparte, Dios depositará su Espíritu en ti. Su Espíritu te capacitará, te va a capacitar, para que entonces puedas vivir una vida plena en Él. Así que ven a Cristo. Ven a Cristo, y así como todos nosotros los que ya hemos creído y confiado en Él para salvación, tú también estarás con nosotros en ese mundo venidero. Señor, gracias por tu palabra, Señor, y porque nos has afirmado a Cristo en nuestros corazones. Él es el que ha hecho la obra completa, el sacrificio perfecto, el único que tú has aceptado. Gracias por Él, gracias por su obra, gracias por salvarnos. Ahora ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de todo esto. Que mis hermanos y que yo podamos agradarte, Señor, en todo lo que hagamos, pequeño, mediano o grande. Cualquier cosa, Señor, que sea para honrarte y para agradarte a ti. Gracias, Señor, una vez más por la salvación, y gracias, Señor, por esta tu amada iglesia, la cual tú hasta el día de hoy has sustentado. Hasta el día de hoy, Señor, y hasta aquí, tú, Señor, nos has ayudado. Te pedimos que lo sigas haciendo, que sigas edificando a tu iglesia, porque no podemos solos, dependemos de ti. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén.